La disfunción general o apariencia general es una de las partes del método semiológico que es fundamental aprender a manejarla adecuadamente. Porque si uno aprende a mirar viendo, encuentra muchos detalles que le van a servir posteriormente para el diagnóstico si los une con otros que más adelante pueda hallar. Se dividen en varias partes. Una, si el paciente entra al consultorio, pues entonces habrá que ver cómo es la postura, la actitud, cómo está, si está de pie, cómo se encuentra, si tiene un polígono de sustentación normal o si es muy amplio, si se tambalea como sucede en el cerebelosmo o lo tiene muy estrecho como es en el parkinsoniano. ¿Cómo se sienta? Los pacientes que tienen problemas de ciática generalmente se sientan y estiran la extremidad inferior hacia un lado. También los que tienen problemas de hemorroides, por ejemplo, tratan de sentarse en una región glútea nomás, dejando la otra en el aire. De manera que todas estas son actitudes que tiene uno que tener en cuenta y analizar adecuadamente. Ahora, si el paciente está acostado, entonces se analiza son los decúbitos. Si es en decúbito dorsal, o sea, boca arriba, eso puede indicar una astenia muy grande. Perdón, antes, esos decúbitos pueden ser activos o pasivos. El activo puede ser indiferente, o sea que el paciente lo puede adoptar según su voluntad. Puede ser obligado, sí, por su enfermedad, siempre debe adoptar una posición adecuada, siempre la misma posición si está en la cual se siente bien, o un preferencial cuando el paciente puede cambiar de posición pero le gusta estar más en una posición que en otra. En cuanto al decúbito pasivo y lo obligado, pues pueden ser decúbito dorsal, o sea que está el paciente boca arriba. Eso puede indicar muchas cosas. Puede ser astenia, una dinamia intensa, pero también puede ser una peritonitis. El paciente no permite ni siquiera que lo mueva. Si es el decúbito, todo lo contrario, el ventral, generalmente son debidos a problemas dolorosos abdominales, como las pancreatitis, en las úlceras sépticas, a veces los cólicos abdominales. El paciente trata de adoptar esa posición. Los decúbitos laterales, si es del lado derecho, por ejemplo, es el decúbito pues más cómodo en términos generales, porque el hígado queda contra la cama y no pesa, no jala todos los ligamentos que lo sostienen, entonces no causa molestias. Mas sin embargo, pero si un paciente tiene un tumor del hígado o un hígado muy congestivo, muy grande y doloroso, optará por tener ese decúbito con el fin de evitar la molestia y evitar la molestia dolorosa y evitar que ese hígado comprima el estómago. El decúbito lateral también puede ser adoptado por cuando hay pleuritis, se está iniciando una pleuresía, no hay derrame todavía, entonces la compresión a ese nivel aumentaría el dolor, por eso se acuesta sobre el lado opuesto. Pero una vez que se establece el derrame
y se separan las dos pleuras, se acuesta sobre el lado del fármaco. También hay otra forma de presentarse en decúbitos, que es el emprostótonos, que es un tétano en bolas que llaman. Sobre todo lo ve uno es más que todo puede ser una forma del tétano, pero en el Parkinson, en la enfermedad del Parkinson, a veces se va enrollando sobre sí mismo, que es lo que se denomina una cantocornia. Se puede ir enrollando como sobre sí mismo. Entonces son todas actitudes de cúbitos que le permiten a uno sospechar un tipo de lesión. A continuación veo ya algo que habíamos visto anteriormente con más detalle, pues que es el biotipo. Parece que hay tres tipos de biotipos fundamentales. Uno, que es el brevilíneo, caracterizado por una persona que tiene braquicefalia, tiene el cuello corto y grueso, el tórax generalmente fuerte, amplio en el sentido anteroposterior y lateral, y abdomen prominente. Extremidades más bien cortas, con manos en forma de pala, pero grandes, pero con una palma muy amplia. El longilíneo es todo lo contrario, es una persona delgada, alta, generalmente con dodecicéfala, con un cuello largo, con un tórax estrecho en el sentido anteroposterior, abdomen delgado, hundido, y las extremidades y los dedos son delgados y largos. Y el normolíneo, que sería el equivalente en la es decir, la parte intermedia entre estos dos biotipos. Hay un dato que uno le pone mucho cuidado, y es el ángulo epigástrico. En el brevilíneo, el ángulo epigástrico, formado aquí por el rubor de costal y la apéndice sifoides, es de tipo obtuso. En cambio, en el longilíneo es de tipo agudo. En el normolíneo es un ángulo recto. De todas maneras, hay que tener en cuenta que con el paso de los años, como los cartílagos costales se van deshidratando y el tórax va perdiendo elasticidad, las costillas tienden a hacerse más horizontales, y entonces de esta manera, con el paso de los años, el ángulo epigástrico se va aumentando normalmente. De manera que uno ya viejito generalmente tiene un ángulo epigástrico obtuso. Luego mira uno las facies, o sea, la cara. Cada uno tiene su facies propia, que uno conoce a la gente es por la facie. Los únicos que tienen facies iguales pues son los gemelos idénticos, que no los reconoce sino la mamá. La mamá es la única que es capaz de decir este es fulano y este es fulano, y eso que creo que a veces se equivoca. Entonces cada enfermedad, o muchas enfermedades, tienen una facies muy característica. Están descritas miles de facies. La facies anémica, por ejemplo, que ve que hay palidez de la piel, de las conjuntivas, de los labios. La facies rubicunda, que es todo lo contrario, colorado, cianótico, en los pacientes que son hiperclorúricos. Está la facie hipocrática, por ejemplo, en los grandes deshidratados, en los grandes enflaquecidos,
en el cual todos los ángulos faciales están aumentados porque la piel está como forrando directamente los huesos y los labios están secos, los ojos hundidos. La fase del hipotiroidismo clásica, en la cual hay una es pálida, amarillenta, abotagada, los párpados abotagados, pérdida de la cola de las cejas, los labios abultados, la fase sacromegálica, en el cual hay aumento de los arcos superciliares, de los arcos malares, de la mandíbula, de la dentadura. Entonces da la sensación de tosquedad, la facies cuchingoide o de enfermedad de Cushing, que es la facies que llaman en luna llena, que es rubicunda, redondeada, de frente no se alcanzan a ver las orejas. Es decir, hay miles de fases, es muy difícil, y a medida que uno va mirando enfermos, va encontrando todos estos pacientes. Ya en el examen general encuentra uno las cejas, las cuales deben ser valoradas adecuadamente, porque la cola, sobre todo la cola de las cejas, porque hay enfermedades como el hipotiroidismo, la lepra, la sífilis, que pueden lesionarla y disminuirla y volverlas alopécicas. Se dice que las personas que tienen mucho vello, muchas cejas en el entrecejo, son gentes de mal genio. Luego mira los párpados, primero con los ojos cerrados, entonces verifica bien cómo está la piel de cada uno de los párpados, tanto del superior como del inferior. Si hay alguna lesión como el santelasma, lesiones por depósito de colesterol. Luego abiertos, ver la hendidura palpebral qué tan grande es, que acuérdense que varía de acuerdo con la raza en general. Mirar el borde libre del párpado y ver la implantación de las pestañas, que debe ser una sola hilera en cada uno de ellas y dirigidas hacia adelante, hacia afuera. Cuando hay lesiones, se puede invertir y hacer lo que llama como una triquiasis, que puede lesionar la córnea, porque se invierten las pestañas y entonces lastima la córnea y la conjuntiva en general. Ver que sobre todo el párpado inferior esté bien adaptado a la superficie del ojo. Cuando se evierte, como sería así en esta forma, ¿no? Se llama un ectropión, y con pérdida de las lágrimas y exposición de la conjuntiva. O se puede invertir, y es lo que ya se denomina el entropión. Entonces las pestañas se dirigen hacia la córnea. Luego examina uno la conjuntiva. Es más fácil de examinar la conjuntiva del párpado inferior. Aquí ven el punto lacrimal, conducto lacrimal. Las características de la mucosa, ligeramente sonrosada, húmeda sobre todo, mira hacia arriba. El fondo de saco, libres.
Ya miro para abajo. El párpado, echa la cabeza un poquito para atrás. El párpado superior uno puede medio vertirlo, ¿no? Y lograr visualizar la conjuntiva. En esta porción superior, superexterna, superolateral, uno puede palpar en casos dados de crecimiento la glándula lacrimal, en los casos del dacryoadenitis. Una vez explorada la conjuntiva, va a explorar uno el globo ocular. Para esto debe abrirlo, los párpados, mirar al frente, posición primaria de mirada inicialmente. Luego, se le pide al paciente que mire hacia la izquierda y mira cómo es la conjuntiva o vulvar de un ojo y del otro. Luego aquí a la derecha se mira cómo es. Luego hacia arriba, entonces mira la parte inferior. Y luego hacia abajo y mira la porción superior de la esclerótica y la conjuntiva ocular. Luego mira la córnea. ¿Cómo está la córnea? Si es circular, brillante. Aquí haciendo desde lejos. Miren cómo el punto brillante, luminoso, se hace en ambas pupilas, ¿no? Indica que los dos ojos están paralelos. Luego se mira de cerca la córnea. Ahí se aprecia la cavidad nasal derecha hacia la parte medial del tabique y en la parte inferior se aprecia el cornete inferior, se aprecia la cavidad, ¿no? Un poquito estrecha, pero con una mucosa de una coloración normal. Hay vibrisas abundantes. Para explorar la boca se exploran los labios, tanto el superior como el inferior. Los ángulos, viendo que estén íntegros, que no tengan zonas de inflamación, zonas de queilitis angular. Luego le pido al paciente que abra un poco la boca y mira el labio por dentro, la parte interior del frenillo del labio y aprovecha para ver las encías. Luego sigue con la mucosa yugal, haciendo hincapié un poquito aquí en este repliegue que se ve acá. A ver si lo enfocamos con mejor. Este repliegue aquí, que es donde desemboca el conducto de Steno. Ustedes ven ahí cómo sale la saliva. Esa es la desembocadura del conducto de Steno, el conducto que que lleva la saliva de la parótida a la boca, a la cavidad oral. Y que es importante reconocerlo porque en los periodos iniciales de la parotiditis puede encontrarse enrojecido. Luego mira uno la lengua, saca la lengua. Levántala, las venas raninas, el frenillo de la lengua, y aquí agacha un poquitín, eso. Aquí al lado y lado del frenillo de la lengua se ve la desembocadura de los conductos de la
glándulas sublinguales, las glándulas salivares, el conducto de Wharton. Luego mira uno el paladar óseo y el paladar blando. Y al fondo del paladar blando encuentra uno el istmo de las fauces. Entonces le pide al paciente que respire suavemente por la boca y afloje y le peso y que a la vez diga la letra A. Y esto le permite ver la faringe, y a la vez explora tocando de lado y lado. Deja la lengua bien, suelta, no la retraiga. Eso, suave. Respira por la boca. Y a la vez puede uno tocar al lado y lado de la base de la lengua o de los pilares para explorar el reflejo nauseoso. Entonces aprovecha a la vez las amígdalas. Eso no es fácil. Cierto que no. Bueno. Desde luego que hay que valorar lo que es la dentadura, ver si está bien alineada, si está completa, si tiene obturaciones, tanto la superior como la inferior. Si el paciente tiene prótesis, habrá que hacerla retirar primero. Y de esta manera, pues, hace un examen más o menos completo de lo que es la cavidad bucal. Para visualizar la faringe, se le pide al paciente que respire suavemente por la boca y pronuncie la letra A. Entonces se ve como la úvula asciende y lo mismo que el velo del paladar, le permitiéndole ver a uno la faringe. Ese es el sitio donde desemboca el conducto de Stenón, que lleva la saliva de la parótida a la boca. Para el examen del cuello, el paciente en una posición cómoda se debe hacer el examen tanto de frente como de lado como por detrás. Aquí de frente, ver la simetría de todos los relieves, tanto del hombro, ¿no?, como de los músculos del cuello, esternocleidomastoideo especialmente, y de la tráquea y laringe. Lateralmente, y aquí vamos se mira que la posición del cuello, que una línea trazada por el pabellón auricular debe pasar por el hombro y llegar a la cadera, si el paciente está centrado, porque a veces encuentra que el cuello está un poco hacia adelante, lo que llaman antecolis, o lo contrario, un retrocolis. Esta es la forma, pues, de ver la posición, que es fundamental. Sobre todo tiene que ver mucho la posición del cuello con la función respiratoria, porque si cambia la posición del cuello, la posición de la columna dorsal también cambia, y eso puede interferir con la función respiratoria. Por detrás, es lo mismo, ve la columna cervical en forma directa, se ve recta continuando con el resto de la columna vertebral en una forma continua, ¿no?, y en una sola línea recta.
Mirar la piel, si hay lesiones extrañas, si es de característica normal, ¿no? Si hay pulsas, latidos suprasternales, supraclaviculares o a lo largo de la carótida, de los vasos carotídeos. Luego se hace la palpación. Yo la prefiero hacer con los dedos sin mirar, como viendo con los dedos, palpar bien la piel, si hay alguna lesión, palpar los ganglios linfáticos, las distintas cadenas linfáticas aquí delante del esternocleidomastoideo, las de detrás, las mastoideas, las de detrás del esternocleidomastoideo, las de la región supraclavicular, buscar aquí el ganglio de Trousseau, aquí en el lado izquierdo, que se mete aquí detrás de la inserción del esternocleidomastoideo clavicular. Entonces, si uno le inclina al paciente la cabeza y puede meter los dedos aquí detrás del esternocleidomastoideo sin causar dolor, ¿no? Y palpar este ganglio. Este lado, en el lado derecho a veces, en los carcinomas pulmonares puede encontrarse también un ganglio, ¿no? Metastásico. Entonces palpa bien todos estos ganglios, el tejido celular subcutáneo, luego cada músculo en sí, palparlo bien en todo su trayecto para ver si hay alguna lesión de ellos, el esternocleidomastoideo. Incluye también el trapecio, que posteriormente en el examen neurológico se volverá a ver. Y luego pasa uno a la línea media y va a palpar entonces aquí todos los componentes de la laringe, el cartílago tiroides, ver cómo es, se palpa perfectamente en todo su trayecto, toda su superficie, y luego encuentro aquí ya los anillos traqueales. Aquí ya empiezan los anillos traqueales que se perciben en este caso perfectamente. Y aquí, en esta zona, palpando, puede encontrar uno el istmo tiroideo. Para esto sí se requiere que el paciente degluta. Los movimientos del cuello deben ser lo último que se examine. Tiene que estarnos seguros de que no existe ninguna contraindicación al realizarlos por el riesgo que puede correr el paciente. Entonces le pido al paciente que incline todo lo que más pueda. Hacia atrás, extensión, todo lo que más pueda. De lado, lateralmente, que es la extensión es mucho menor, pero vea que bien. Giro hacia la derecha, a la izquierda, giros activos, todos estos movimientos. Se supone que estos movimientos deben ser rápidos, ¿no? Aquí le indiqué al paciente qué es lo que debía hacer. Entonces ahora le pido que haga los mismos, pero más rápidamente. Y por último un movimiento de circunducción, girando aquí, al contrario. Entonces se da uno cuenta de cómo está realmente el funcionamiento de los músculos y de las vértebras.
Los movimientos pasivos también debe medirlos uno y ver hasta dónde es posible llevar al paciente el cuello, la cabeza. Y de esta manera se entera uno cómo es el funcionamiento de este segmento corporal, ¿no? Como les digo, estos exámenes de los movimientos debe ser siempre lo último que uno haga en el examen de cuello. Para examinar tiroides es conveniente que el paciente tenga un buche de agua en la boca, ya que el tiroides se desplaza con la deglución y es el momento que uno aprovecha para palparlo. Entonces, si quiere palpar el istmo, coloca los dedos acá en la parte media, más o menos sobre el segundo anillo traqueal, y le pide al paciente que degluta. Ahí se siente pasar el istmo de tiroides. Ahora, si va a palpar el lóbulo, entonces aquí por fuera del esternocleidomastoideo, ¿no? Y fijando un poco con la otra parte, con los otros dedos la tráquea, coge otro buche. Yo te digo cuándo. Traga. Aprovecho uno el momento en que deglute para ver cómo pasa el tiroides. Primero a un lado y luego se hace al lado opuesto. Otra vez. Trae. Lo alcanza uno a palpar. Esta es la técnica, tal vez la más usual, porque hay otra técnica, ya que anterior, ¿no? Que uno puede, si quiere, con el pulgar fija la tráquea y palpa, traiga. Mira, aquí puede palpar uno los el caso de palpar el tiroides, el lóbulo tiroideo cuando pasa. Eso no es una maniobra fácil, ni mucho menos, realmente, pero siempre hay que intentarla porque el tiroides se puede palpar. No terminar uno diciendo siempre el tiroides no palpable. No, hay que intentarlo. Y a la larga aprende uno a percibirlo. Que palpar el hueco supraesternal, ver si hay latidos o no, especialmente los longilíneos, porque si un latido aquí en el longilíneo indica una elongación del callado aórtico, y ya es algo patológico, que en un brevilíneo sería perfectamente normal. En general la auscultación cardíaca se realiza, es conveniente, cuando uno comienza a examinar el tórax, el pulmón, oír primero el corazón, así sea someramente, para darse cuenta si hay alguna alteración que dificulte el examen respiratorio o lo contraindique. Ya después de haber hecho el examen respiratorio, entonces el paciente en decúbito dorsal debe uno examinar los ruidos cardíacos, recordando que son 4. Primero, segundo, que son las sístoles, la apertura, el cierre de las válvulas auriculoventriculares, el cierre de las válvulas semilunares, el tercer ruido que es diastólico, que es la fase de llenado rápido, y el cuarto ruido que es protodiastólico o telediastólico, y que corresponde a la contracción de la aurícula.
Los dos primeros son los que realmente se oyen. De pronto en los niños o en personas muy jóvenes y a veces con taquicardia pueden encontrar un tercer ruido y en ocasiones el cuarto ruido. Debe examinarse siempre, tanto con el diafragma como con la campana. Y teniendo en cuenta algo muy importante, nunca se debe presionar, siempre se debe apenas poner en tensión el fonendoscopio suavemente sobre la pared torácica, porque el hecho de comprimir hace que la piel se tensa y los ruidos, y especialmente si son ruidos patológicos como los soplos, se pueden modificar intensamente. Los focos de auscultación son el foco mitral, que corresponde con el ápex, el foco tricuspidio corresponde aquí al lado izquierdo de la base del apéndice sifoides, el foco aórtico en el segundo espacio intercostal derecho junto al esternón, el foco pulmonar en el segundo espacio intercostal izquierdo junto al esternón y el foco aórtico accesorio en el tercer espacio intercostal izquierdo junto al esternón. Entre estos está el área precordial, que es el foco precordial que debe ser auscultado. Habitualmente lo ausculta uno de último. Siempre debe buscar un orden. Pues ya el orden es, pues no importa. Lo que importa es que los cumpla siempre y no omita ningún foco por estudiar. Puede comenzar con el foco mitral, seguir con el foco tricuspidio, foco aórtico, foco pulmonar, aórtico accesorio y la región precordial. Y luego con la campana, pero acuérdese siempre, sin presionar. Otra cosa importante aquí en la auscultación es el periodo de adaptación a la auscultación. No todo el mundo se pone el fonendoscopio y pone el estetoscopio en el tórax y oye inmediatamente, no. Uno tiene que adaptarse y ese periodo de adaptación para la auscultación varía de acuerdo con cada persona. Y tiene que aprender a reconocerlo bien para poderle sacar la máxima utilidad a este sistema. Debe ser siempre con calma, con cuidado, con juicio, concentrándose intensamente en los ruidos, porque tiene que aprender a diferenciar cuáles son ruidos respiratorios, cuáles son ruidos cardíacos, o ruidos de la pared, etc. Todo eso tiene que aprender a distinguirlo y eliminarlos mentalmente para poder hacer una buena auscultación cardíaca. Ahora, todos los fenómenos del lado derecho se intensifican con la inspiración, de manera que la maniobra, por ejemplo, de inspiratoria, auscultar los del lado derecho, después de una inspiración profunda, la maniobra de Rivero Carballo intensifica los fenómenos tricuspidio y pulmonar especialmente. En cambio, en la expiración se intensifican los ruidos de la mitral y de la aorta. De manera que estas maniobras respiratorias son fundamentales siempre en el estudio de al realizar una buena auscultación cardíaca.
Hay otras maniobras como la maniobra de Valsalva y la de Miller, que son un poco más complejas y pues son una intensificación de las anteriores realmente, ¿no? Y que le permiten a uno de pronto aclarar algunos, sobre todo ruidos patológicos, que son los que más se modifican con este tipo de maniobra respiratoria. Si se desea oír mejor los ruidos aórticos, generalmente uno le pide al paciente que se incline hacia adelante y hacia la izquierda, pero no te apoyes. Un poquito lateral, eso, así. Entonces acerca la aorta a la pared y eso intensifica estos ruidos, sobre todo de la aorta. Se permite oírlo con mayor claridad. La percusión cardíaca ha sido discutida como su utilidad por algunos autores. Sin embargo, pues yo creo que al clínico, si aprende a percutirlo, le ayuda mucho a saber con certeza cuál es el tamaño real del corazón. Hay que tener en cuenta que el corazón, como está oblicuo de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante, solamente una porción de él está pegado intensamente a la pared. Entonces da dos tipos de matidez, una matidez absoluta y una matidez relativa o submatidez. La absoluta es aquí en esta zona cercana al esternón, en la cual el corazón, especialmente el ventrículo derecho, está pegado aquí a la pared. Y el ventrículo izquierdo está cubierto parcialmente por el lóbulo de la língula. Por esto será submate. Entonces, la matidez habitualmente comienza aquí en el tercer espacio intercostal izquierdo. 1, 2, 3. Y generalmente aquí, si hay esa matidez, no sobrepasa más de 1 centímetro a partir del esternón. En el cuarto espacio, esa matidez se extiende unos 8 a 10 centímetros hacia el lado del izquierdo. Y en el quinto espacio se extiende unos 10, 12 centímetros hasta llegar al ápex. En el sexto espacio se confunde con la matidez hepática, de manera que tiene una forma más o menos triangular. Esta porción interna es mati, en cambio esta más lateral es submati. Que matidez absoluta y matidez relativa. Entonces le da a uno una idea de cómo está el tamaño del corazón. Es una ayuda realmente que al clínico le puede servir de guía para saber cómo está el tamaño del corazón. Recuerda que la punta, esa matidez se extiende hasta el ápex o un poquito por encima de él, dado pues las circunstancias de la curvatura de las costillas. A veces aquí encuentra uno su matidez un poco más adelante de la punta, pero no lo sobrepasa en más de 1 centímetro. De manera que la mejor guía sigue siendo el ápex. Uno con el ápex sabe que la punta del corazón está a ese nivel y puede lograr una percusión que llegue
hasta ese punto y de esa manera saber el tamaño del corazón. Bueno, ahora sigamos con el abdomen. Para examinar pacientes que tengan abdomen globuloso, entonces habrá que tener en cuenta si es obesidad, es un tumor o es una citis. El problema sería tratar de identificar si es asitis. Si el abdomen es globuloso, o sea que se dirige en el sentido anteroposterior, más que en el sentido lateral, puede tener varias causas, ¿no? Puede ser un meteorismo o una citis aguda, cuando todavía los músculos tienen la suficiente tonicidad para contraerse y no dejarse desplazar lateralmente. En cambio ya, en el paciente que tiene una asitis ya crónica, ya generalmente el tono de la pared ha disminuido y tiende a tomar el aspecto del abdomen de batracio, o sea que se desplaza más lateralmente y se aplana en el sentido anteroposterior. Esto le permite a uno pues valorar realmente qué tan crónico puede ser el proceso. Sin embargo, el hecho de tener un enflaquecimiento también puede causar este problema, o tener un abdomen delantal lleno de grasa, se desplaza. De manera que habrá que tener en cuenta todas esas otras posibilidades. La palpación y la percusión combinadas le permiten a uno saber si hay o no presencia de líquido en cavidad libre en el abdomen. Para que sea detectable el líquido, a la percusión se necesita por lo menos siquiera 1000 a 1200 centímetros de líquido en la cavidad abdominal. Estando el paciente en decúbito dorsal, por gravedad el líquido se va hacia atrás y entonces debe aparecer una matidez aquí en los bordes laterales, en los flancos, y puede que aquí en la porción inferior de las fosas ilíacos y del hipogastrio. Entonces uno percute buscándolo aquí, aquí y acá. A medida que el líquido aumenta, se va llenando, dijéramos, la cavidad y el nivel de matidez toma una forma cóncava hacia arriba, que se va. Cuando está muy lleno, generalmente hay una zona timpánica aquí en el epigastrio, lo demás todo es mate. Ahora, si se desea o se tiene duda de si esa matidez es por líquido, se puede hacer una técnica y es buscar la matidez móvil, que consiste en poner al paciente, una vez percutido, digamos que aquí nos dé mate, lo mismo que aquí. Entonces lo pone uno de lado, espera uno un momentico y percute nuevamente. Entonces se vuelve, esta zona se vuelve timpánica,
Y esta zona de aquí, como el líquido bajó y el nivel subió, se vuelve mate. Esto es lo que se denomina la matidez móvil, que es una maniobra excelente para determinar si hay líquido libre en cavidad. Obviamente que si el ascitis está enquistada, actúa más ya como una masa, ya es diferente en la forma de hacerlo. La palpación le puede ayudar uno también en algunos casos cuando existe hepatomegalia y un líquido abundante. Entonces que comprime uno bruscamente aquí sobre la hepatomegalia, empuja el hígado hacia abajo y al dejar los dedos sobre la pared, nota uno como el hígado, empujado por el líquido, regresa y golpea contra el dedo. O sea, es lo que se denomina el signo del témpano, que le puede ayudar a uno a aclarar esta circunstancia. La auscultación tiene algún valor. Perdón, me olvidaba de la palpación, buscar la onda ascítica. Generalmente ya uno ha percutido, encontrado el nivel de líquido. Pone la mano sobre ese nivel, con el pulgar bloquea aquí la pared para evitar que la percusión que uno realice aquí se vaya por la pared, y con los dedos palpa si hay choque de la onda. Los más utilizados son la de Brody Trendelenburg y la de Perthes. La de Brody Trendelenburg consiste en elevar la extremidad que se va a examinar, exprimir las venas y colocar un torniquete que comprima la circulación venosa superficial a nivel de la desembocadura de la safena. Una vez hecho esto, se pide al paciente que se pare y se fija si las venas dentro de los 30 segundos siguientes debe llenarse muy lentamente. Si se llena muy rápidamente, significa que las comunicantes están fallando. ¿Y cuando se paran ¿Ya me voy a tener que acostar ahorita? ¿Cómo? ¿Me tengo que volver a acostar? Pues sí, ahorita un momentico, sí. Pero un momento nomás. Luego ponerse de pie. Sí, al quitar el torniquete, después de los 30 segundos, se lleve que se llenan rápidamente las venas de arriba hacia abajo, sabe uno que la circulación superficial está comprometida, está muy comprometida todo lo que son las valvas de las venas superficiales. Mal que esto le permite a uno saber si la circulación venosa superficial está muy lesionada y las comunicantes. Y para la profunda, pues pero es un instante nomás. Es lo mismo. Para la profunda se utiliza la de Perthes. Lo mismo. Es la se coloca después de
evacuar la sangre de las de estas venas debajo de la rodilla y se le pide al paciente que se pare y camine un poquito. Adelante, atrás. Si la circulación venosa profunda está normal, lo mismo que los comunicantes, la circulación se hace normalmente y el paciente no siente ninguna molestia. Pero si pasado un momento empieza a sentir molestias, puede ser que las comunicantes estén lesionadas. O si siente dolor con el ejercicio, indica que la circulación profunda está comprometida. Esa es la forma de realizar estas dos maniobras, la de Van Brody de Lemur y la de Parth, que son las dos más comúnmente utilizadas.